cosas que nos pasan todos los días, pero no siempre sabemos cómo explicarlas. Este no es un video para darte respuestas, sino para pensar eso que a veces sentimos y no sabemos poner en palabras. Es solo una forma de mirar lo que nos pasa, entre muchas otras posibles. Bienvenidos a Laura está online. Introducción. Imagina ese momento, uno de esos segundos de suspensión donde, por alguna razón que no terminas de entender, el mundo se queda mudo. Tal vez es el vapor subiendo de una taza de café en una cocina que por fin está en silencio, o la forma en que la luz de la tarde recorta las sombras contra la pared. Son instantes donde parece que el tiempo se dobla, que se abre una grieta en la urgencia del día. A veces, en medio del ruido constante de las notificaciones que no dejan de vibrar en la mesa, de esa lista de pendientes que parece que se escribe sola y del murmullo eléctrico del tráfico ahí afuera, ocurre un pequeño milagro de claridad. No es una conclusión a la que llegas después de mucho pensar, no es una deducción matemática ni el resultado de haber pesado los pros y los contras en una balanza. Es algo mucho más sutil y a la vez mucho más rotundo. Es un tirón suave en el pecho, un sí o un no, que no viene de la cabeza, sino de algún lugar más profundo que el pensamiento. Es esa sensación que te asalta cuando vas caminando por la calle y, de pronto, sin que nada haya pasado, sientes la urgencia de llamar a alguien. O cuando estás a punto de aceptar un proyecto que parece perfecto en el papel, pero algo en el estómago se cierra, una pequeña señal de alarma que no sabe de lógica, pero que se siente como una verdad absoluta. Nos han enseñado a desconfiar de lo que no tiene una explicación inmediata. Pasamos el día tratando de justificar cada paso, buscando pruebas, queriendo datos que confirmen que vamos por el camino correcto. Pero, ¿qué pasa con esa otra brújula? Esa que no usa coordenadas, sino sensaciones. Esa certeza que llega sin avisar, como un susurro que solo se escucha cuando dejas de gritarte a ti misma lo que deberías hacer. Ese pequeño tirón es quizás la única parte de nosotros que todavía no ha sido domesticada por el ruido. Es una brújula invisible que, en medio de la niebla de lo cotidiano, simplemente sabe. Y tal vez, vivir con un poco más de sentido sea solo eso, aprender a no ignorar ese escalofrío de claridad cuando decide aparecer. Bloque 1. Lo invisible. ¿Qué es eso que no podemos ver, pero que sentimos con una certeza casi física? A veces me pregunto en qué momento decidimos que solo lo que se puede tocar es real. Vivimos en un mundo obsesionado con lo tangible, con lo que cabe en una hoja de Excel, con lo que se puede medir, pesar y comprobar bajo una luz blanca. Nos han dicho que si no hay pruebas, no existe. Y sin embargo, si nos detenemos un segundo, nos damos cuenta de que las cosas que realmente mueven los hilos de nuestra vida son, en su mayoría, invisibles. Piénsalo, no puedes ver el amor, pero sientes el peso de su ausencia. No puedes tocar el propósito, pero notas perfectamente cuándo se ha ido de tu trabajo o de tus mañanas. Lo que nos hace levantarnos, lo que nos hace cambiar de rumbo de repente, suele ser algo que no tiene materia. La intuición funciona exactamente así. Es como esa frecuencia de radio que siempre está emitiendo en el fondo, una melodía constante y sutil, pero que rara vez nos detenemos a sintonizar. Estamos demasiado ocupados escuchando el ruido de fuera como para captar esa señal propia. Es el lenguaje de lo que no tiene nombre. Es esa frase que se queda en la punta de la lengua, ese algo que te dice que esa persona que acabas de conocer es importante, aunque no sepas por qué. O esa punzada que te advierte que no deberías entrar en ese lugar. ¿Por qué nos cuesta tanto confiar en lo que no tiene una explicación racional? A veces creo que es por una cuestión de orgullo. Nos da pánico aceptar que no tenemos el control total. Nos aterra la idea de que nuestra mente consciente, esa que presume de ser tan lógica y organizada, no sea la dueña absoluta de la casa. Confiar en la intuición significa admitir que hay una parte de nosotros que es más inteligente que nuestra lógica. Una parte que procesa miles de detalles, gestos y silencios que nuestra conciencia ignora. Es un pensamiento inquietante, la idea de que hay algo dentro de ti que sabe cosas que tú todavía no has procesado. Es como llevar un mapa que se va dibujando a medida que caminas, pero que no te permite ver la ruta completa.
Y en una cultura que nos exige saber siempre a dónde vamos, confiar en esa voz invisible se siente casi como un acto de rebeldía. Pero quizás aceptar esa falta de control sea, irónicamente, la única forma de empezar a caminar con dirección de verdad. Bloque 2. El sentido y la conexión. Necesitamos creer en algo, y no hablo necesariamente de grandes dogmas, de religiones instituidas o de teorías místicas complejas. Hablo de algo mucho más primario, esa confianza básica, casi infantil, en que nuestra vida no es simplemente un accidente de átomos chocando entre sí al azar. A veces, cuando nos quedamos mirando el techo antes de dormir o cuando observamos la inmensidad del mar, nos asalta esa duda. ¿De verdad todo esto es solo inercia? Buscamos sentido porque el vacío, la idea de que nada de esto importa, es un lugar demasiado frío para habitarlo. Es como estar en una habitación sin ventanas. Tarde o temprano, necesitas buscar la luz. Esa búsqueda no suele ser un gran viaje espiritual hacia una montaña lejana. La mayoría de las veces ocurre en el supermercado, mientras ordenas la ropa limpia o cuando te quedas atrapada en un embotellamiento. Es ahí donde la intuición aparece como nuestro hilo de Ariadna en el laberinto de lo cotidiano. Es ese hilo invisible que nos impide perdernos del todo en la repetición de los días. Cuando sentimos que tenemos que estar en tal sitio o que este es el momento de decir lo que sentimos, nos estamos conectando con algo que nos trasciende. Es una red invisible de significados que no se deja ver si tratamos de atraparla con la fuerza. Es curioso, cuanta más presión ponemos en encontrar nuestro propósito, más se escapa. Pero cuando soltamos, cuando dejamos de intentar forzar las respuestas como si la vida fuera un examen que hay que aprobar, esa red se revela sola. Es como cuando intentas recordar un nombre y no te sale, y solo cuando te pones a hacer otra cosa, a lavar los platos, a caminar, el nombre aparece nítido en tu mente. La intuición es igual. Confiamos en esa corazonada porque en el fondo de nuestro ser sospechamos que hay una inteligencia mucho mayor en el asombro que en el análisis. Analizar es desarmar la flor para entenderla. Asombrarse es disfrutar de su perfume sin necesidad de arrancarla. Quizás confiar en esa voz interna es nuestra forma de decir que el mundo no es solo materia, sino también misterio. Y que, tal vez, ese misterio es lo que realmente nos mantiene a salvo de la monotonía. Creemos en la intuición porque es la prueba de que hay una conexión, de que no somos islas, sino parte de una conversación que el universo está teniendo y de la que por fin nos hemos permitido formar parte. Bloque 3. Donde aparece el destello. Eso invisible no necesita templos ni grandes escenarios. Aparece en los lugares más humildes, en los rincones más comunes de nuestra rutina. A veces se manifiesta como un impulso pequeño, casi absurdo. Piénsalo. Ese día en que, sin saber muy bien por qué, decides tomar un camino diferente para volver a casa. No tienes prisa, el sol está cayendo y, de repente, en una esquina cualquiera, te encuentras con un viejo amigo al que no veías hace años. En ese momento te recorre un escalofrío. ¿Es una coincidencia? Tal vez, pero hay algo en tu interior que se siente como un rompecabezas que acaba de encajar. Es esa sensación de que por un segundo has estado exactamente donde tenías que estar. También aparece en los momentos más oscuros, de una forma mucho más silenciosa y solemne. Aparece en el vacío que sigue a una gran pérdida, en ese silencio denso que queda en una casa que solía estar llena. Y ahí, cuando la lógica te dice que todo está roto, surge una paz inexplicable. No es una alegría, es una calma sorda que te dice, casi al oído, que vas a estar bien, que la vida continúa por canales que todavía no puedes ver. Pero para que eso suceda, tiene que pasar algo que nos aterra. Tenemos que parar. Vivimos en la tiranía del hacer. Sentimos que si no estamos produciendo, resolviendo o planificando, estamos desapareciendo. Pero la intuición es una criatura tímida, no grita para hacerse oír por encima de nuestras agendas. Solo aparece cuando dejamos de ser productivos por un segundo y nos permitimos el lujo de simplemente observar cómo se mueven las hojas de un árbol contra el cielo o cómo la lluvia golpea el cristal. En ese espacio de no hacer, en ese hueco donde no hay objetivos ni metas,
la intuición finalmente puede hablar. Es como si al dejar de buscar desesperadamente la salida, te dieras cuenta de que siempre has tenido la llave en la mano. Es ahí donde el asombro recupera su lugar legítimo. El asombro no es algo que se fabrica, es algo que se encuentra cuando dejamos de intentar que el mundo se ajuste a nuestras expectativas. Empezamos a entender que la vida no es un problema de matemáticas que hay que resolver, ni una carrera que hay que ganar. La vida es algo que se presencia, es un misterio que se despliega frente a nosotros, y nuestra única tarea real es estar ahí, lo suficientemente quietos como para darnos cuenta de que lo más importante siempre está sucediendo justo ahora. Bloque 4. Vivir con conciencia. Vivir con conciencia no es lo que a veces nos imaginamos. No se trata de estar en un estado de meditación perpetua, ni de caminar por la vida con una sonrisa imperturbable o en un trance de serenidad absoluta. Eso no es real, al menos no para la mayoría de nosotros que tenemos que lidiar con facturas, atascos y días en los que simplemente estamos cansados. Vivir con conciencia es algo mucho más sencillo y a la vez más desafiante. Es mantener la puerta entreabierta. Es dejar una rendija por la que pueda pasar el aire de lo que no controlamos mientras estamos ocupados con lo urgente. Es reconocer que nuestra lógica es una herramienta maravillosa. Nos sirve para organizar la agenda, para resolver problemas técnicos, para navegar por las estructuras del mundo. Pero la lógica es solo un mapa, e incluso el mejor mapa del mundo no sirve de nada si no tienes una brújula. La intuición es esa brújula. Es la que te dice si, aunque el camino parezca el correcto sobre el papel, realmente quieres estar ahí. Piénsalo en términos cotidianos. Es esa mañana en la que te despiertas y, aunque tienes 1000 cosas que hacer, algo te dice que hoy necesitas caminar un poco más lento. O cuando estás en medio de una conversación importante y de pronto decides callarte y escuchar no solo lo que la otra persona dice, sino lo que hay detrás de sus palabras. En esos momentos dejas de operar en piloto automático. Reconoces que hay algo más que la superficie de los hechos. Vivir con esto presente significa aceptar, con un poco de humildad, que hay una dirección en el caos. A veces nos sentimos como barcos a la deriva en una tormenta de notificaciones y expectativas ajenas, pero si logramos bajar el volumen del mundo exterior, aunque sea por 5 minutos antes de levantarnos de la cama o mientras lavamos los platos, esa voz que no usamos empieza a ganar nitidez. Esa voz siempre ha estado ahí. No es una extraña, es la parte de nosotros que no ha sido domesticada por el deber ser. Y tiene mucho que decirnos sobre quiénes somos cuando nadie nos está mirando y hacia dónde queremos ir realmente. Escucharla no es un acto místico, es un acto de honestidad. Es admitir que, debajo de todas nuestras capas de lógica y planes, hay una sabiduría silenciosa que sabe exactamente qué es lo que nos hace sentir vivos. Y al final, vivir con conciencia es simplemente eso, atreverse a seguir ese rastro de vida, incluso cuando no sabemos muy bien a dónde nos lleva. Cierre. Quizás la espiritualidad cotidiana sea, después de todo, algo mucho más pequeño y cercano de lo que nos contaron. No se trata de buscar grandes revelaciones en las cimas de las montañas, ni de esperar a que un rayo de luz nos cambie la vida de un segundo para otro mientras estamos de retiro en algún lugar remoto. Se trata más bien de aprender ahí a escuchar los susurros, esos que aparecen cuando estás en la fila del supermercado, rodeada de gente y de ruido, y de repente te das cuenta de la humanidad que hay en la persona que tienes delante, de que todos estamos librando una batalla silenciosa. O esos susurros que solo se escuchan en el silencio de la madrugada, cuando el mundo todavía no se ha despertado, y te quedas un momento mirando cómo el vapor de tu respiración se mezcla con el aire frío. En esos momentos no hay grandes respuestas, pero hay una presencia. A veces nos pasamos la vida buscando el sentido, como si fuera un tesoro escondido al final de un mapa difícil, cuando en realidad el sentido está tejido en la tela misma de nuestra existencia, en los hilos más delgados de nuestro día a día. Está en la forma en que acaricias a tu perro antes de salir, en el alivio de llegar a casa después de un día largo, o en esa corazonada que te hizo llamar a tu madre justo cuando ella más lo necesitaba.
Confiar en la intuición es, en el fondo, confiar en que no caminamos solos por este laberinto. Es aceptar que hay una red invisible que nos sostiene, una inteligencia suave que nos guía si dejamos de gritarle a la vida lo que queremos que sea. Es bajar la guardia y admitir que, tal vez, lo que buscamos no está fuera, sino que es el propio latido que nos habita. Al final se trata de caminar con el corazón un poco más expuesto, sabiendo que cada pequeño asombro, cada duda escuchada y cada pausa en el camino son señales de que estamos vivos de verdad. Y que esa voz, la que no necesita palabras, es la que finalmente nos lleva a casa. Si algo de esto te resonó, entonces ya valió la pena. Nos vemos en el próximo video.